Coméntenos a grandes rasgos los más importantes de ¿De hoy? la presión oficiosa del 3 de 3, que ya parecía que no salía, finalmente se lograron convencer todos. De las muchísimas iniciativas que hay en materia que se llama de igualdad sustantiva, que han promovido las legisladoras desde hace varias legislaturas, cuando menos en dos aspectos se pusieron de acuerdo prácticamente todos los grupos parlamentarios, y entonces salió una reforma del artículo 38 y el artículo 102, la importante la del 38, porque lo que establece es que se suspendan los derechos ciudadanos para ocupar cargos públicos o para ser candidatos a lo que sea de los violentadores, de los homicidas y de quienes no pagan los alimentos a sus hijos o a sus padres. La sanción es muy importante, se suspenden los derechos ciudadanos. Y pues el texto tiene muchas aristas, muchas repercusiones jurídicas, más o menos unos grupos y otros se dieron hasta llegar a una redacción que contentó a todos, y ahí está, y lo tienen ustedes en la reserva que finalmente votamos, que estuvo a la vista de todos ustedes. ¿Qué más se discutió hoy? Déjame preguntarles, ¿cuál es la diferencia entre suspender derechos ciudadanos y los derechos políticos? Los derechos políticos son derechos ciudadanos. Nada más los ciudadanos tienen derechos políticos, con una salvedad que se inició ahora para permitirle a los extranjeros que tengan alguna parte de los derechos políticos, como expresar libremente las ideas. También se acotó esa propuesta de una iniciativa del presidente, no se votó en los términos en que la mandó el titular del Ejecutivo, sino que se modificó una parte de su propuesta para que no se suprimiera la participación para que no se derogara un párrafo que prohíbe totalmente la participación de los extranjeros en materia política, sino que se permita con limitaciones que marque la ley, como la libre expresión de ideas, que se consagra abiertamente en un país como México. Cualquier persona de cualquier signo, de izquierda o de derecha, en aquel extremo o en este otro, puede hablar en México libremente en los micrófonos o en cualquier otro foro. Decía la diputada Andrea que la asociación, que finalmente creo que eso también está acotado, o que simple y sencillamente no pasa. El derecho a asociación política es lo que debe limitarse por la ley, no tanto como para que formen partidos políticos los extranjeros, desde luego que no. ¿Qué otra cosa se votó? Bueno, la reducción de la edad para diputados, para secretarios del despacho del Ejecutivo, para senadores ya está en la Constitución, a 18 y a 25, a los gobernadores se les deja como está en el 116, que son 30 años, y las constituciones de los estados podrán ocuparse de este tema. Ahí no se metió la reforma constitucional que aprobamos. En el caso de ese dictamen, perdón, diputado, solo para aclarar, ¿cómo quedó la cuestión de los funcionarios? ¿Se supone que es a funcionarios federales? ¿A qué tipo de funcionarios y cuál es la edad mínima? Porque sabemos la de diputados fue a 18, la de senadores a 21. No, la de senadores 25, como está. Perdón. No se tocó. Y los secretarios del despacho, los secretarios del presidente de la República, 25 años, igual que los senadores. Bajan de 30 a 25. Igual que los senadores, esa fue la propuesta. Estos son dictámenes que van para el Pleno, y de aquí a la Cámara de Senadores todavía tienen un largo trecho de discusión pública para las siguientes semanas y meses. ¿Cuál otro? Bueno, pues la reforma al 33 de la que ya comentamos. ¿Cuál otro? Una reforma a la Constitución, al artículo 73, para darle facultades al Congreso para que pueda legislar en materia de ordenación del desarrollo urbano en las zonas metropolitanas, porque cada vez hay zonas metropolitanas más grandes en México que interesan a varios municipios del mismo estado o de diferentes estados. El Valle de México es un gran ejemplo de ello. Aquí sí hay una ley que regula el desarrollo metropolitano, pero en otras partes del país, ya son muchos los ejemplos, no. Esto va para allá, obliga a estados y a municipios a coordinarse con la Federación para el tema. Y el último es una figura que se agrega de un delito más al artículo 19 constitucional. Aquí está en medio de una gran polémica entre los defensores a ultranza de los derechos humanos,
seguidores de la Corte Interamericana que nos sugiere ajustar esos textos. Hay ministros de la Corte que se sintieron autorizados para derogar la Constitución. Bueno, nada de eso. ¿Qué sucede? Que el artículo 19 se conserva como está, que hay un catálogo de delitos que se consideran muy importantes para el funcionamiento de la seguridad nacional, de la seguridad pública del país, de la relación bilateral con los Estados Unidos o con los países centroamericanos, y que pues agrega, repito, un delito más, que es el tráfico ilegal de armas de fuego, junto con las que están ya prohibidas para uso exclusivo del ejército, y las demás figuras que están ahí en ese artículo 19. Es derechos humanos frente a las razones de Estado traducidas en la seguridad nacional. Esto abona al discurso que ha dado el secretario de Relaciones Exteriores respecto pues, al problema de tráfico ilícito de armas en nuestro país. Bueno, y se mantiene, la aportación de armas estos días del ejército también en este apartado, ¿no? Este es tráfico ilegal de armas, no exportación, eso ya está previsto. Ya estaba, ¿no? Esta modificación es un recurso más para la política del Estado mexicano frente a los norteamericanos. Miren lo que estamos haciendo, estableciendo una restricción muy dura para los delincuentes que trafican con las armas. Ustedes, norteamericanos, ¿qué están haciendo al respecto? ¿Las penalidades se tocaron aquí o cómo se No, nada más es reforma constitucional. No es reforma al Código Penal ni nada. La reforma constitucional solo agrega una figura más de prisión preventiva oficiosa que permitirá a los jueces, obligará a los jueces a decretarla cuando se le consignen, siempre y cuando encuentre elementos suficientes de vinculación por alguno de estos delitos a determinadas personas que la Fiscalía lleve a sus instancias judiciales. ¿A quién iría dirigida? Podría ser como precisamente el tráfico principal viene de Estados Unidos. A todos los fiscales. ¿A quién va dirigida? A todos los fiscales y jueces del país. Pero en particular la aplicación a todos los fiscales y jueces del país. Pero ellos se encargarían de aplicar estas leyes, sí. Pero los presuntos... Esto implica una modificación del Código Penal, no le cambia la penalidad, simplemente el tratamiento durante el proceso. Estarán siguiendo el proceso en cárcel preventiva. Eso es lo que significa. Diputado, hace unos días, cuando vinieron los magistrados, entre ellos el presidente del Tribunal Electoral, se les planteó sobre una reforma que va a ser sujeto precisamente el quehacer de los magistrados en el tribunal. ¿En qué términos viene y cuál es lo fundamental de esta propuesta que se hizo? 6 grupos parlamentarios a través de sus coordinadores, es en orden decreciente como se usa que hable en el Pleno, que es Morena, que es PAN, que es PRI, que es Partido Verde, que es Partido del Trabajo y PRD, firmaron una iniciativa de reforma a la Constitución que modifica los artículos 41, 99, 105. ¿En qué consiste? En establecer en la Constitución que el Tribunal Electoral debe resolver de aquí en adelante con sujeción a la letra de la ley y a los principios establecidos expresamente en la Constitución, pero no interpretar la ley para crear nuevas normas legislativas, que eso es una invasión al poder legislativo en México. Y 2, para señalar cuáles son las áreas en el Poder Legislativo, en el Congreso de México, en donde el Tribunal no tiene competencia, ni en las facultades exclusivas del Congreso, ni del Senado, de la Cámara de Diputados, ni en otras materias el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podrá entrometerse de aquí en adelante. Esto es en clara referencia a estas sentencias que dictó ahora que se estaba el proceso de selección, y también cuando era presidente Gutiérrez Luna, que decían, no me acuerdo qué era lo que planteaba, pero que le dijeron al tribunal que no tenía facultades y por eso se modificó esa... Ya conoce usted muy bien el tema. La comisión permanente también pasó. Sí, con la comisión permanente. Muy sencillo, se le señala los criterios para resolver, fundamentalmente con apego a la letra de la ley, y 2, no tiene competencia en asuntos de las cámaras de diputados, ni de las cámaras de senadores. Ya con el consenso
de estas 6 fracciones. Ya hay podríamos dictamen, verlo ajá. ya hay dictamen y se va a discutir el próximo miércoles aquí. Está en la Gaceta, ahí lo pueden consultar. Y lo significativo de esto es que, pues otra vez hay un gran consenso político que confluye en una propuesta de reforma a la Constitución por parte, pues, de prácticamente los representantes de 475 diputados. Diputado, cuando vinieron los magistrados aquí a la visita con la Junta de Coordinación Política, ¿se les hizo este planteamiento precisamente para resolver pues el diferendo que han tenido de alcances? No lo sé, lo que declaró el coordinador Mier, que es el presidente de la Jucopa, es que no habían tocado el tema y yo no estuve en la reunión de la Jucopa. ¿Y cómo Pero cualquier coordinador se los puede informar. Usted había platicado conmigo en algunas otras ocasiones respecto a esta pues aplicación del derecho literal. Esa es mi opinión personal. Y ahora lo que hay es una pues iniciativa de consenso. Pero esta sería la vía para terminar ya con estas tensiones que se han hablado entre las pues sí, ya facultades de uno y otro. Contra la reforma constitucional no hay ningún recurso, ninguno, ni la Corte puede modificar una reforma constitucional. Diputado, preguntarle en otro tema. Ayer se dio a conocer la lista de los ganadores de los... No, de los 20, seleccionados bueno, de los últimos 20 para participar en las quintetas. Entonces, que me explicara, por favor, en caso de que no se logre la mayoría calificada, aquí en el Pleno Camaral se va a insacular y después... Esa es una posibilidad. A ver, alguna vez lo comentamos. Hay 20 a propuesta del comité seleccionador. De esos están distribuidos en 4 quintetas. Una de ellas, formada por puras mujeres, están las candidatas a ser la próxima presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En las otras 3 saldrá un consejero o una consejera para emparejar con paridad de género los números de integrantes entre hombres y mujeres del INE, para que sean 5 hombres, 5 mujeres, además de la presidenta. ¿Qué marca el procedimiento? Pues es la Constitución, la que dice que de esas quintetas los integrantes de la Jucopo deben conducir, inducir, proponer consensos para lograr que alguno de cada una de esas quintetas pueda recibir la votación calificada y así presentarse en el Pleno y por votación resultar electos consejeros o presidenta del próximo INE. Si no fuera así, entonces la propia Constitución prevé que se acuda al procedimiento de insaculación, a la suerte entre cada quinteta. Lo puede hacer la Cámara de Diputados si tiene un plazo para hacerlo. Si no lo hiciera en ese plazo, por alguna razón, porque se atraviese la Semana Santa, o porque no haya quórum, o por cualquier causa, entonces de manera extraordinaria la Suprema Corte hace el procedimiento de insaculación y la Suprema Corte les tomaría la protesta si fuera el caso. Haciendo un plan con maña, digamos que se salen PAN, PRI, PRD y MC, que no están de acuerdo en esto, inmediatamente ya se turnaría a la... Yo no conozco ni avisor un plan con maña, ¿eh? ¿No? No. Si llegara a la Suprema Corte, ¿se puede impugnar la decisión o sea, ya la insaculación que realicen los integrantes de la Suprema Corte? Desde luego que no. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados y en auxilio de la propia Constitución, para el caso de un defecto, de una falta por cualquier causa, prevé que la Corte cumplimente la última etapa del proceso de selección de consejeros. Sería inatacable. Entonces aquí nomás sería voto de los diputados. Si no se alcanzan las 2/3 partes, se va directamente ya. No, sí, se intentará insacular aquí. Si no se hace la insaculación aquí parcial o totalmente, se va a la Corte. Pero eso depende del quórum, mencionaba hace rato, del quórum y del acuerdo que tomen los coordinadores parlamentarios. Si ellos dicen, bueno, vamos a llevar todo a la Corte, pues así será. Y si no, intentemos aquí, a la vista de todos ustedes, ahí en una urna transparente, estar insaculando. Sería lo más democrático. Otra forma de decirle al sorteo.
presidente? ¿Sería lo más democrático llegar a la Corte? Como, pues, Desde hace muchos años el Código Civil prevé la resolución aleatoria para ciertos casos. Este es uno de ellos. Cuando no hay acuerdo político, bueno, pues la suerte resuelve las diferencias. Entonces va a ser una urna transparente como el proceso. Yo creo que sí. Gracias, Bueno, diputado, ustedes, muy muchas gracias. amable.